Buenos días. ¿Cómo anda el frío? El frío sabe dónde se arrima. Muy bien, vamos a presentar el día de hoy lo de la gran farmacia, la mega farmacia para el bienestar. Es posiblemente la farmacia más grande del mundo. Subrayo, posiblemente. Les queda a ustedes la tarea de indagar. El Universal estaba muy interesado en eso, Reforma, y van a tener materia de investigación. Sí, es una farmacia muy grande, además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio. Son 9 hectáreas techadas. Estaríamos hablando como 9, son 90,000 metros cuadrados techados. Sería como unos 6, 7 zócalos techados. Pero la farmacia son como 5,500 metros cuadrados techados. Es muy grande, porque el resto es para almacenar todos los medicamentos. Pero sí, la farmacia es grande, 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 y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país. Y cada vez va a funcionar mejor, porque estamos iniciando. Hoy vamos a ir, están invitados a la inauguración para que conozcan dónde está ubicada. Todo esto lo van a explicar ahora los servidores públicos del sector salud. Yo nada más introduzco y vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Como ya señaló el señor presidente, vamos hoy a comunicar, tanto en este importante lugar como al mediodía en el que vamos a tratar como parte central lo ya mencionado de la inauguración de la megafarmacia del bienestar. Para ello hemos integrado en un solo documento la presente participación y estarán, aparte de unas palabras que voy a señalar en breve, el maestro Zoe Robledo, director médico del IMSS, y a continuación el general Pedro Loman, director de Birmex. Ustedes seguro recordarán que en el informe, en el quinto informe del presidente, el señor presidente, tuvimos un anuncio de lo que hoy estamos tratando. Es a lo que me refiero, es a lo que señaló en ese entonces
de que a pesar de ya estar en el IMSS Bienestar con los, todavía no los 23, pero sí los que iban, los 23 estados durante el informe, a pesar de estar todavía en ese momento ya con los importantes estados que iniciaron, se tuvo que contabilizar y se logró encontrar el 97% del abasto. Y esto desde luego es un primer objetivo para poder señalar lo que es, por qué la megafarmacia. No podíamos quedarnos con el objetivo del 97% de abasto porque no se cumplía con el deber de tener todas las medicinas en todos los momentos para todos los pacientes. Y por lo tanto el objetivo fue contar con una megafarmacia y un centro general de distribución, CEFEDIS, para así poder servir a las instituciones públicas, a los pacientes en la atención médica y en la obtención de medicamentos para hacer que requieren para hacer referencia a las necesidades. En la siguiente, por favor. El nuevo modelo de optimización que desde el 2019 se implementó en la Secretaría de Salud nos señala que hemos trabajado en una forma óptima, con 3 áreas de optimización del sector salud, donde participan investigadores, líderes clínicos, sociedad civil, y esto va a dar lugar a la compra consolidada de medicamentos. Cito esto porque en la siguiente imagen podemos ver que el número de claves para la megafarmacia que se han considerado para poder ingresar y estar en forma continua disponibles en este almacén, en esta megafarmacia, que es la necesidad, desde luego, más importante de tenerlos ahí concentrados, son estos medicamentos, incluyendo 1.413 de las compras consolidadas, tanto la bianual y la que ha llamado mucho la atención, la complementaria, que realmente es un continuum que cada año se da porque hay medicamentos que se usan mucho y hay otros que se usan poco, y entonces van haciendo ajustes en esta necesidad. Y en ese sentido, 234 claves liberadas o compradas de manera individual por al menos alguna de las instituciones que lo requieren en forma más urgente. Esto, desde luego, además de las claves ahí señaladas de material de curación o instrumental. La siguiente, por favor. Esto lo menciono porque debido a ello, debido a la compra para fines de este año, se adquirieron del año próximo, 4.187 millones de piezas. Es para conocer la cantidad de estas piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la megafarmacia. Se invirtieron 219.000 millones de pesos y un ahorro debido al control de la corrupción y desde luego a muchas otras variables de 55.000 millones de pesos del gobierno de México. La siguiente, por favor. El sistema, en conclusión, de distribución pública, que es el último, vamos a llamarlo como se conoce, la última milla de este camino, el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que empezó con esos ahorros y esa optimización, derivó en las compras ya señaladas y se concluye ahora, además de la federalización, con garantizar desde lo público el almacenamiento y la distribución de medicamentos y material de curación. Hoy, en conclusión, Birmex, como empresa del Estado mexicano, es el único operador logístico de medicamentos y material de curación para las instituciones federales de atención médica. Muchas gracias. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente, secretario general, muy buenos días a todas y a todos. Durante muchos años, en el pasado, las instituciones de atención médica
cuando hablaban de abasto, se referían generalmente a inventarios. Cuánto habían adquirido, cuánto tenían en sus farmacias, cuánto tenían en sus almacenes. Hoy en el IMSS, en el ISSSTE y ahora también en IMSS Bienestar, cuando hablamos de abasto, hablamos de recetas surtidas, es decir, hablamos de la realidad de la gente que después de ir a la consulta va a la farmacia y se le surte una receta o se le surte de manera incompleta o se rechaza la receta. ¿De dónde vienen esas recetas? Y esto es muy importante también. Todo medicamento que se entrega de manera gratuita por las instituciones públicas en nuestro país proviene de una consulta de medicina familiar, una consulta de especialidad. Hoy hemos hecho un esfuerzo porque el 84% de estas recetas que se generan en la consulta sean en el sistema digital, y ya tenemos el 84% de ellas registradas en este sistema digital. Ahí el médico tratante ingresa los datos del paciente, sus síntomas, su diagnóstico y demás, y ahí es en donde le indica el tratamiento terapéutico oportuno, y entonces genera una receta como esta que está en la siguiente, que es una receta como debe de ser, es una receta que está normada, además, incluye el tipo y el número de medicamentos que está mandando el doctor, el nombre genérico del medicamento, porque era muy común en la etapa del Seguro Popular y de la privatización que pusieran el nombre comercial, cosa que nunca debe de ser así. El médico manda un tratamiento y un medicamento, no el nombre comercial, porque eso era de las otras formas que tenía el mercado de indicar o direccionar lo que hacían las instituciones públicas. Además, obviamente, del nombre del médico, su cédula, de dónde estudió. El paciente lleva esta receta a la farmacia y ahí se le surte. Cuando no es así, empieza una serie de mecanismos cuando se tienen los sistemas de administración de insumos, para que cuando haya una negativa de la receta, pues se pueda empezar a buscar. Y ese es uno de los grandes servicios que nos va a dar ahora también la megafarmacia. Este proceso, para darnos una idea, solo en el Seguro Social ocurre 698,000 veces. Hay 698,000 de estas recetas emitidas todos los días. En el que pasaba, y esto es quizá de las cosas más importantes, para la población sin seguridad social, los que no estaban en el IMSS o no estaban en el ISSSTE y que tienen los mismos derechos. La siguiente, por favor. Ahí, la siguiente. Lo que encontramos en todo este proceso de federalización de IMSS Bienestar eran que no había un modelo único, central, tendiente a lo público y tendiente a que fuera gratuito el medicamento. No había un sistema de abasto de medicamentos ni de control de los mismos. Había, digamos que 23 o 32 modelos de abasto distintos, no sistematizados, inerciales, porque iban comprando lo que habían comprado en años anteriores. No contenían todo el número de claves, eso es muy importante. El Seguro Popular no tenía todas las claves, entonces un Estado podía decir: yo estoy al 100%, pero de un número de claves, es decir, de un tipo de medicamentos menor que otras instituciones. Además, a veces también, cuando hacían la planeación hacia la compra, mandaban claves o que ya nadie producía o que ya nadie usaba. Además, con lo que ya sabemos que estaba concentrado en los distribuidores de medicamentos y no en los laboratorios, cuando las compras consolidadas las hacía el Seguro Social. El volumen, además, estaba limitado a la disponibilidad presupuestal y no a las necesidades de la población. El modelo, además de obsoleto, generaba sobreinventarios en algunos casos, o que generaban caducidades, o subinventarios, es decir, compraban poco para poder salir a las compras emergentes locales a sobreprecio. Todo esto generaba una serie de problemas para la población, que al final tenía que salir a comprar sus medicamentos en la farmacia comercial, lo que se conoce como gasto de bolsillo. Pero además, uno de los problemas más graves es que todos los controles de inventario de los almacenes o de las propias farmacias que tenían las instituciones en los estados, a veces eran con registros manuales, otras veces con hojas de cálculo como Excel, pero lo peor era los servicios privados de farmacia, instituciones que contrataban el almacenamiento y el servicio de farmacia a un privado, e incluso al interior de los hospitales de salud
financiados por Seguro Popular, la farmacia no era del gobierno, los funcionarios de la farmacia no eran servidores públicos, eran empleados de alguna empresa privada. A esto lo que hemos hecho, en la siguiente, por favor, es justamente implementar un modelo central, público y único para el control de del tema tanto de inventario y también de la consulta y después, desde luego, de la receta. Hoy con eso hemos logrado que se incrementen el número de claves que se tienen en IMSS Bienestar. Se incrementaron 472% el número de claves en primer nivel en los centros de salud, 263% el número de claves, es decir, el tipo de medicamentos que se surten, y además se han estado implementando en los hospitales y en los centros de salud el sistema de administración de insumos único, que es el que utiliza el Seguro Social. Se hicieron los cálculos promedios mensuales en los estados. Había estados que nunca habían hecho un cálculo del promedio mensual de cuánto consumen de un medicamento en promedio en un mes, y se seguían con lo inercial. Todos estos sistemas nos deben de llevar al objetivo y a la meta que tenemos, el 100% de las recetas surtidas, porque si tenemos el 98%, pero ese 2% significan 12,000 recetas no surtidas, y en el IMSS Bienestar, pues, que teníamos el 54% de receta surtida real, pues necesitábamos nuevos mecanismos novedosos, justamente para que podamos tener ya el 100% de las recetas. Y eso pasaba por, como se acaba de mencionar, concentrar la distribución en un operador logístico público nacional del Estado, que es Birmex, y ahora con estas capacidades que tendrá la megafarmacia de darle servicio directo a la gente cuando su receta no es surtida. Es mi participación en la palabra del general Loma. Permiso, señor presidente, señor secretario, director general. Saludo con respeto y afecto a los representantes de los medios de comunicación que hoy tienen la gentileza de cubrir este evento. Si me permiten platicarles, el pasado jueves 3 de agosto es cuando el señor presidente de la República autoriza el inicio de las acciones orientadas a la posibilidad de que el gobierno federal adquiera un almacén especializado en gestión y administración de medicamentos e insumos para la salud, en ese momento propiedad de una empresa privada. El lunes 7 de agosto, los funcionarios de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, Seguro Social, ISSSTE, IMSS Bienestar y Birmex realizamos una primera visita al almacén ubicado en Huehuetoca, en la que todos los participantes opinaron para ver la posibilidad de que este recinto pudiera cumplir con los requisitos que considerábamos pudieran realizar y llevar a cabo este objetivo. Todos los participantes coincidieron en que las características del inmueble eran adecuadas con respecto al objetivo planteado por el señor presidente de la República. ¿A qué sigue, por favor? A partir de ese momento se tomó ya contacto formal con la empresa y se le permitió a los oficiales del INDAVIN ingresar para hacer un avalúo del mismo, y después de que tuvimos el avalúo le pedimos a la empresa que hiciera su propuesta formal. El avalúo del INDAVIN era fundamentalmente para ver si el inmueble estaba en condiciones adecuadas, es decir, pisos, paredes, etcétera, cómo estaba realmente ese inmueble. No sabíamos qué tiempo había estado sin uso, y lo importante era saber la funcionalidad del inmueble. El INDAVIN hizo un avalúo muy preciso, muy detallado, y consideró que el inmueble estaba en condiciones de ser ocupado y que el costo del mismo era de 2.365.823.000 millones de pesos. Y posteriormente a tener el avalúo del INDAVIN, se le pidió a la empresa cuál sería la manera y el costo del mismo, y ofreció el inmueble en 1.400.000 millones de pesos. Esto per se generó una economía al Estado mexicano de 956.823 millones de pesos. ¿Por qué se decidió este inmueble, entre otras cosas? Lo primero, por su ubicación. El inmueble está partiendo de la carretera Querétaro, pasan ustedes la caseta Tepoztlán, a 14 kilómetros de la misma está la desviación a Tula, Corobas,
y a 5 kilómetros de esta desviación está el inmueble. Estamos a 30 kilómetros del Arco Norte y a 5.200 metros del inmueble de ingresar al circuito exterior mexiquense. También, a partir del circuito exterior mexiquense, estamos a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas. Las características del inmueble: el terreno donde está el inmueble son 42 hectáreas, 5.389 metros. Las características del inmueble techado son un poco más de 9 hectáreas, son 94.546 metros cuadrados. Cuenta con 195 andenes para recibo y embarque, 98 de recibo y 97 de embarque, y tiene la capacidad de albergar 102.323 posiciones, que son la manera en la que se mencionan los espacios de almacenamiento. Los espacios de almacenamiento se miden por tarimas, que es el modelo estándar para un sistema de almacenamiento, que son tarimas de 1 metro por 1,20, y se estima una capacidad de 286 millones de piezas en su capacidad para almacenamiento. La que sigue, por favor. La megafarmacia del bienestar propiamente dicha, per se, tiene 5.200 metros cuadrados, en donde se encuentran ya instalados 6 baterías de racks con 5 niveles. Cada rack es de 9 metros de largo y, ratifico, 5 niveles de altura. Esto alberga o tiene la capacidad para albergar 286 millones de piezas y 1.438 claves. Sus áreas también contemplan resguardo de medicamentos controlados de alto valor y red fría. La red fría también tiene ultracongeladores. Asimismo, un área administrativa en la cual físicamente en el interior de la farmacia se encuentran las autoridades regulatorias, COFEPRIS, y las autoridades que tienen sus medicamentos, como son el Seguro Social, el ISSSTE y el régimen del IMSS-Bienestar. Adicionalmente, en el mismo interior de la megafarmacia hay 10 posiciones exclusivas para ella para embarque y salida de medicamentos. Cuenta en el mismo lugar, como parte de la megafarmacia, un centro de mando donde están representadas las instituciones, un centro de atención a todos los derechohabientes y una sala de juntas, un área de planeo, un área de supervisión y donde se definen las rutas respectivas. Cumplimos, la que sigue por favor, plenamente con la regulación. Tenemos ya el aviso de funcionamiento de megafarmacia de COFEPRIS, ahí pueden ustedes observar el número correspondiente. Y tenemos ya la consolidación jurídica de Birmex a través de un acuerdo de instrucción emitido por el señor Presidente de la República el día 22 de diciembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, en donde ya le permite a Birmex liderar lo relacionado con la distribución de insumos para la salud, que es toda la cadena de suministro, el sistema de compensación que habrá entre instituciones, así como las compras consolidadas que a partir de este momento se puedan materializar. La que sigue, por favor. Este es el proceso de la megafarmacia. La megafarmacia tiene un centro de atención que específicamente responde, Centro de Atención de la Megafarmacia del Bienestar. Aquí se reciben todas las llamadas de los derechohabientes y se les transmite a los institutos que tienen que ver con el tema, que son los 3 principales, el Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Ellos tienen un máximo de 3 horas para resolver la propia institución cuál es la respuesta que puede dar ante la ausencia de un medicamento que se ha verificado, que tiene una receta, que la persona que está llamando es quien dice ser, y ahorita les explico un poco más, y entonces ellos tienen 3 horas para resolver. ¿Por qué? Porque hay 1000 circunstancias. Probablemente el medicamento llegó en la noche, probablemente estaba en la farmacia, probablemente estaba en el almacén, no sabemos. Y las instituciones tienen todo el derecho de verificar en su propio sistema si tienen ese medicamento a la mano. Si la institución no lo tiene, entonces interviene Birmex para poder analizar junto con las instituciones nuevamente si está en algún área cercana a la institución o lo tiene otra institución.
Esto nos permite un rastreo de 3 horas, primero con la institución, luego un rastreo de más o menos 1 hora entre Birmex con las instituciones, y se define si ese medicamento se encuentra en algún punto de la República Mexicana o está en Birmex, y cuál es el medio más rápido y más eficiente para llevar el medicamento. A partir de esta etapa de planeación se define, junto con las áreas, las principales rutas, se hace una elaboración de un plan de entrega desde el origen hasta el destino final, se surte y se embarca el medicamento y se verifica que la persona haya recibido el medicamento. Van ustedes a poder observar que a partir de hoy el 5595-30911 responderá cualquier llamada. Tendrán que tener a la mano su CURP, tendrán que tener a la mano su receta para que podamos verificar que efectivamente la persona que llama es quien dice, y entonces poder atenderla con la eficiencia con la que queremos atender a todos los mexicanos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar en Huehuetoca, en la inauguración de esta farmacia. Está claro que es un centro también de información y de distribución. Se va a hablar por teléfono. Si no se tiene el medicamento recetado, se va a hacer una indagatoria al interior de la dependencia o del programa que se trate, sea el IMSS ordinario, el IMSS Bienestar, el ISSSTE. Si se constata de que no hay un medicamento en la zona cercano que pueda llevarse para el paciente, para quien lo está necesitando, entonces desde Huehuetoca se manda y tiene que llegar en menos de 48 horas. Cualquier medicamento. ¿Cómo va a llegar? Pues por vía terrestre. De ahí la importancia también de la ubicación de la farmacia, o por vía aérea, pero va a estar el medicamento. El propósito es que a ningún mexicano le falte las medicinas, y también que se tenga en cuenta que todos los medicamentos son gratuitos. Todos los medicamentos son gratuitos. No va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento. Porque como lo hemos dicho muchas veces, esto nos hace diferentes a nuestros adversarios, ojalá lo comprendan. La salud no es un privilegio, es un derecho. Somos distintos, ¿no? Otras partes, la apuesta es a privatizar la salud. Te enfermas y tienes que tener dinero para pagar al médico, para hospitalizarte o para comprar las medicinas. Nosotros aspiramos a que se garantice a todos los mexicanos el derecho a la salud. Eso es lo que se está haciendo. Y hoy vamos a iniciar este proceso. Van a haber muchas llamadas,
se está informando que es a partir de las recetas para tener pues un control. Todos los médicos pues tienen que emitir una receta y a partir de eso se surte. No es conveniente automedicarse, ¿no? Siempre hay que acudir a un médico. Además, es ir a un centro de salud, a una unidad médica, a una clínica, a un hospital, donde la atención médica es gratuita. No hay nada que pueda impedir que funcione. Todo esto nos obliga a actuar cada vez con más eficiencia como servidores públicos. Porque estamos expuestos al cuestionamiento, al escrutinio, a la crítica, que es importante. Si no funciona la farmacia o si la gente empieza a ver de que no hay los medicamentos, pues aquí van a haber críticas que son buenas, constructivas, y cuestionamientos. Esto nos obliga a todos a ser mejores. Y tiene que ver con la transparencia, que todos sepamos. ¿Por qué no hay los medicamentos? ¿Qué está pasando? ¿Quién no los está comprando? ¿O por qué se esperaron tanto? Y desde luego sin corrupción, porque todo esto lo manejaba, lo voy a decir, una mafia. Sí, era un comercio, ¿no? Y eso es legal. Pero era un comercio impregnado de corrupción y de influyentismo. Empezando porque 10 empresas vinculadas al gobierno vendían 100,000 millones de pesos al año. 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, pero tenían buenas agarraderas, influencias, hasta en los medios de información, que en sentido estricto muchos son de manipulación. Entonces, de ahí la gran inconformidad, ¿no? Y los ataques, pero nosotros no tenemos la piel de gallina. Ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y sabemos resistir. Más cuando se trata de una causa justa. Imagínense enterarse de que se está robando el dinero que es del pueblo, habiendo tanta pobreza en el país, y no hacer nada, porque lo van a cuestionar a uno,
no eso no debe de importar, cuando está de por medio el interés público, cuando está de por medio el interés de la gente, y sobre todo de la gente más pobre, de los más humildes, de los que no tienen quien los defienda, porque ni siquiera contaban, no eran invitados, eran como ciudadanos imaginarios, porque se pensaba, y todavía lo creen algunos, que la política es asunto de los políticos, de los expertos, de los intelectuales, de los académicos. Del pueblo raso, si acaso servía para, ni se usaba ya la palabra pueblo para el discurso, nada. Un poco más ciudadano que pueblo. Es como fue cambiando. Antes se hablaba de desarrollo y luego ya predominó crecimiento, que son cosas completamente distintas. No se hablaba del pueblo, y mucho menos se les tomaba en cuenta o se les hacía justicia. ¿Qué recibían? Muy poco. Y eso también, cuando habían elecciones, era cuando empezaban las entregas masivas de despensa, el frijol con gorgojo, materiales de construcción. Yo me acuerdo de mis discursos en campaña cuando hablaba de eso. Y decía pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. No se me olvida, porque teníamos que estar combatiendo eso. En algunos pueblos decían, porque ya era la práctica, ¿no? La compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de migajas, de dádivas. Decían algunos, no queremos candidatos, ni de pollos ni de patos. Solo en las elecciones. Nada más. Todo el tiempo éramos business, arriba, contratos. Y el saqueo, muy ladrones, los conservadores. Entonces ahora es distinto, se están llevando a cabo estos cambios y vamos con la farmacia que va a tener todos los medicamentos, también vacunas. Ahora me doy cuenta, ¿no? Cómo se abrió para que
puedan importarse vacunas y venderse, porque vivimos en un país libre. Ya se tiene garantizada la vacuna para el COVID a todos. Pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el comunismo. Si me vacuno con Abdala, Sputnik, o ahora que va a ser la Patria, mejor con las farmacéuticas, ¿no?, famosas. Entonces, ya se permite. Claro, cualquier ciudadano puede ir a un centro de salud y vacunarse, y es gratuito. Yo aquí me vacuné de la influenza y me vacuné contra el COVID y he estado bien. No tuve la última vez ni siquiera reacción, nada, son buenas. Y creo que fue Abdala, ¿sí? Sin problema, de nada. Pero el fanatismo conservador y detrás el negocio, los billullos, el dinero, que es el verdadero Dios de estos falsarios. Pero estaba viendo en los medios, ¿no? Hasta Ciro, creo, diciendo, hay colas en las farmacias comprando vacunas. Se agotaron. Les decía yo que cuando llevan a cabo la llamada reforma energética y empiezan a entrar las franquicias de las petroleras extranjeras a México, la Shell y Móvil y otras, habían colas cargando gasolina en esas gasolineras o gasolinerías. Colas, porque supuestamente eran mejor que la gasolina de Pemex. Y resulta que esas franquicias le compraban a Pemex la gasolina. Pero, pues como decía Lincoln, ¿no?, se le puede engañar al pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Ya no están las colas, ya se dieron cuenta. ¿Dónde siguen habiendo colas? Allí en la gasolinería de Marina, porque está demostrado que son litros de a litro. Y hay otra gasolinería aquí en Tlalpan, no sé si siga así, ¿sí?, por los precios. Sí, ya hasta le dimos un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, los medios manipulan mucho. Mucho.
Y sigue la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso no cambia. Desde luego, hay honrosas excepciones. Qué necesario es el periodismo honesto en épocas de transformación. Indispensable, fundamental. Por eso nuestro reconocimiento a los que hacen periodismo independiente. Y también en las empresas que trafican con la información, trabajan muchos que pues no comparten la línea editorial de esos periódicos o de esas estaciones de radio o estaciones de televisión, pero venden su trabajo, no su conciencia. Ellos no son responsables ni culpables. Es arriba. Yo he llegado también a la conclusión de que pues no es Ciro, no es López Dóriga, no es Jorge Ramos, son los de arriba. Sí, hay en todos ellos y en Loretti, ¿no? Muchos más, ¿no? Una especie de cinismo, porque ni modo que no sepan que le están pagando 1 millón de pesos mensuales o 2 millones. Yo creo que a Jorge Ramos le deben de estar pagando como 10 millones de pesos mensuales. 10 millones de pesos mensuales. Ojalá y no los diga, o que nos diga Loreto cuánto gana. Ni modo que no sepan que les pagan todo eso porque cumplen una misión en defensa de un proyecto político, en defensa de intereses políticos o económicos. Pero, pues, la culpa no es de ellos, es de quien los contrata, los jefes. Jefes de jefes. Que ni saben escribir, no son periodistas, andan allá en sus yates. Ahora no, porque hay bastante frío. Pero tienen calefacción, ¿sabes? Afortunadamente ya hay más apertura. Estamos terminando el año y yo creo que eso es lo que debemos también de reconocer. El que hay más libertad para elegir, para informarnos. Tenemos más opciones, más alternativas. Antes estaba más controlado todo.
era muy difícil que se dieran a conocer informes o noticias que no le convenían al régimen. Imagínense lo que sucedió luego de la represión de Tlatelolco. Al día siguiente, los periódicos, ¿qué informaron? Nada. Hubo una protesta, yo creo que fue el 68 o el 71 cuando sacaron en blanco una página en Excelsior. Sí, sí. Después del 2 de octubre del 68. Después. Sí. No había nada. Ahora no. Ahora están varios periódicos todavía que dicen la verdad. Todavía en los sitios donde se venden los periódicos, hay periódicos que no están al servicio de los potentados. Y las redes, que son muy buenas las redes, aun cuando existen los bots y ya hay expertos, ¿no?, en el control de los mensajes de redes, no pueden, porque como cualquier ciudadano puede ingresar, no hay censura y hay mucho ingenio en el pueblo. Eso ayuda mucho, bastante. Ahora que se están dando cuestiones en Argentina, no quiero meterme mucho en eso, pero se nota, ¿no?, cómo Clarín maneja. Es muy difícil que, por ejemplo, Clarín, a lo mejor me equivoco, pero sacó Clarín fotos de la manifestación en Argentina, así, de las grandes. Busca a ver, a lo mejor sí.